Juegos matemáticos en familia para segundo grado de primaria. Juego 1. Batalla naval. Consigan 2 tableros de 6 por 7 cuadraditos. Entréguenle a cada niño un tablero. Uno de los niños esconde el barco y el otro debe ubicar dónde fue escondido. El jugador que debe encontrar el barco nombra las posibles ubicaciones, considerando como referencia el punto inicial O, de tal manera que puedes decir 2 cuadros a la derecha y un cuadro hacia arriba, etc. Al final se cuentan cuántas fichas se utilizaron para hallar al barco y se escribe ese número. Luego se invierten los roles. Gana el jugador que hundió al barco con menos tiros. A jugar. Juego 2. El mayor número posible. Se juega en parejas. Hay que recortar las 16 cartas de números para un juego y las 16 cartas para el segundo juego. El primer jugador escoge de su juego 3 cartas numéricas para formar un número de 3 cifras. Por ejemplo, si le tocaron las cartas 3, 7 y 1, pues puede formar los números 137, 731, 713, etc. El segundo jugador escoge 3 cartas numéricas también de su juego y los usa para formar un número mayor con 3 cifras y las escribe en una hoja. ¿Quién gana? Pues gana el jugador que haya hecho más números después de 5 turnos. A jugar. Este juego se parece al anterior. Hay que recortar 16 cartas para un juego y otras 16 cartas con los números que se muestran aquí para otro juego. Colocan los dos juegos de cartas numéricas sobre la mesa. Entonces el primer jugador escoge 3 cartas y las usa para crear un número de 3 cifras y lo escribe en el cuadrito de anotaciones como se muestra a la derecha. El primer jugador decide dónde escribe su número en el cuadrito del tablero, el que se muestra en forma de U acostadita a la izquierda. Por ejemplo, si el primer jugador creó el número 237 y decide ponerlo en el cuarto cuadro del tablero, ahí donde dice la cuarta casilla, ahí lo escribe o ahí lo coloca. Todos los cuadros en el tablero antes del cuarto número deben de ser menores que 237, que fue el que puso el jugador. Y todos los cuadros después de la cuarta casilla deben ser mayores que 237. Entonces regresa las cartas a su juego de cartas. El segundo jugador escoge otras 3 cartas de su juego de cartas y crea un número de 3 cifras y lo escribe en el cuadro de anotaciones con las condiciones que dimos anteriormente. El segundo jugador decide dónde poner el número en el tablero, en el lugar adecuado. Por ejemplo, si creo el número 456, entonces este es mayor que el número 237 y debe colocarlo después del 237 en el cuadro que él quiera. El jugador que cubra el último cuadro del tablero, ese va a ganar. Adelante. Juego número 4. Cuerpos y figuras. Para esto se necesitan 8 cartas de cuerpos geométricos como los que se muestran aquí y 8 cartas de objetos parecidos a los cuerpos geométricos. Entonces, una vez que han recortado las cartas de cuerpos geométricos y objetos, se barajan todas las cartas por separado. Se barajan las cartas en 2 juegos y se colocan boca abajo. Los jugadores toman un par de cartas y las voltean. Si el par de tarjetas hacen pareja, por ejemplo, esfera con pelota o cubo con dado, entonces el jugador debe decir por qué son iguales y se quedan con la pareja, y luego toma otra pareja. Si el par de cartas no hacen pareja,
el jugador tiene que decir por qué son diferentes y las vuelve a voltear hacia abajo. Así continúan jugando hasta que encuentren todas las parejas. El jugador con más cartas gana. Juego número 5, juego de suma o resta. Para esto se necesita un tablero como el que se muestra aquí con los números que se muestran. El juego inicia cuando el primer jugador coloca una ficha en uno de los números del tablero. El segundo jugador escoge uno de los números que no ha sido escogido todavía y lo suma mentalmente con el primero y lo escribe en una hoja. Y así los jugadores se van turnando, escogiendo números y sumándolos con el anterior. El primero que llegue a 50 gana la serie. Si el total es exactamente 50, el jugador recibe 10 puntos. Si el total es mayor que 50, el jugador recibe solamente un punto. El juego continúa para 6 series. Después de 6 series, el jugador con más puntos ganará. Juego 6. La medida de las cosas. Para este juego se necesitan 5 clips. Los pueden ir engarzando. O también se necesita una tira de 1 decímetro. 2 tiras de 1 decímetro y pueden conseguir también una regla graduada en centímetros. ¿Cómo se juega? El primer jugador escoge el objeto a medir, por ejemplo un lápiz, y selecciona el instrumento para medir, que dijimos que puede ser un clip, un decímetro o una regla graduada. Cada jugador adivina la longitud del objeto y lo anota o la anota en una hoja que todos ven. Juntos los jugadores miden el objeto usando el instrumento elegido. El jugador con la estimación más cercana a la medida real gana un punto. Si un jugador adivina la medida exacta, gana 2 puntos. El jugador con más puntos acumulados gana el juego. Juego 7. Llegar a 1000. Para esto se necesita un tablero que se va a colocar sobre el piso y que tenga estos círculos y estos números. ¿Cómo se juega? Pues para eso se requieren también 3 objetos pequeños. Pueden ser botones o frijolitos. Entonces, el primer jugador tira 2 veces los 3 objetos sobre el tablero que está sobre el piso y forman 2 números de 3 cifras dependiendo de dónde caigan los frijolitos o los botones. Entonces, el jugador suma o resta los 2 números de 3 cifras. El jugador explica cómo sumar o restar los 2 números de 3 cifras sin que sobrepase el número 1000. Por ejemplo, si los objetos cayeron en 1, 6 y 3 en el primer lanzamiento y caen en el 4, en el 2 y en el 9 en el segundo lanzamiento, puede elegir la suma. Entonces, podría decir, yo sumo 631 más 942. Y utilizando el procedimiento de suma, obtengo 1573. No me sirve porque me pasé de 1000. Intentaré otra suma. Y así continúan jugando. El jugador con la suma o resta más grande, pero menor que 1000, gana un punto. Los jugadores juegan hasta que alguien tenga 5 puntos a jugar. Juego 8. Sucesiones numéricas. Para este juego se requiere un tablero del 100 como el que se muestra acá, 2 dados y fichas de colores. ¿Cómo se juega? Pues primero cada jugador lanza un dado y se suman los puntos que caigan. Si es mayor de 10, se vuelven a tirar. El primer jugador empezará a contar a partir del número de la suma. Por ejemplo, si los dados cayeron en 3 y en 2, el jugador debe de iniciar en 5 y coloca ahí una ficha. Y a partir de ese número, contará 10 números de 5 en 5. Es decir, 5, 10, 15, 20, etcétera, hasta llegar a 50. Y al llegar ahí, coloca una ficha.
El jugador que se equivoque no gana ningún punto. El jugador que lo hace bien gana un punto. ¿Quién gana? Gana el jugador que haga 10 puntos. Adelante. Juego número 9. Perímetros y áreas. Para este juego se necesitan 2 geoplanos. Se trata de encontrar el mayor número de figuras diferentes que tengan un área de 4 unidades cuadradas. Una vez que los alumnos ya lo construyeron, verifican cuál es el perímetro de cada figura que formaron. Gana el que haya encontrado más figuras que tengan un área de 4 y que sean diferentes. El juego 10, carrera de números. Para este juego hay que recortar las 16 cartas numéricas que se muestran aquí abajo y hay que conseguir un tablero como el que se muestra arriba. Una vez recortadas las cartas, se barajan y se colocan boca abajo en un montón. El primer jugador escoge 2 cartas y suma los números que se muestra ahí. Este jugador colorea un recuadro del tablero donde encuentre la suma en el tablero. Los jugadores se turnan y continúan hasta que todos los recuadros de algún número se hayan coloreado. Comparan sus gráficas y en este juego gana el número, no el jugador. Adelante. Hemos concluido los 10 juegos para segundo grado. Si les gustó el video, suscríbanse a mi canal, es gratuito y denle me gusta. Hasta luego.